Listo, entonces les estaba comentando que hay un formulario disponible con todas las nuevas fórmulas que utilizaremos para la nueva sección en intervalos de confianza. Habíamos empezado la clase anterior con los intervalos para la media y en general tienen esta forma: x barra menos un error o x barra más algún error, más el mismo error. Y ese error B dependerá de si se conoce sigma o no se conoce sigma. Cuando se conoce, pues identificamos que era este valor. Y ahora vamos a analizar el caso donde no se conoce y donde se utilizará entonces S en lugar de sigma. Y al cambiar S por sigma nos va a llevar a una distribución de tipo t-student. Luego vamos a ver los intervalos para la proporción, para la varianza, para la diferencia de medias, en este caso μ1 menos μ2, eso me falta ahí. Y hay casos también, si se conocen las varianzas, si son desconocidas por iguales o si son desconocidas y diferentes. Y eso, quizás alcanzamos a ver eso en la clase de hoy. Sería ideal. Veamos entonces. Ah, no, porque tenemos 45 minutos. No, imposible. Ya, entonces vimos este caso. Ahora vamos a analizar el caso cuando... les había mencionado brevemente el siguiente caso, parece. Bueno, voy a borrar esto porque lo vamos a ver ahora con más tranquilidad. Ya, entonces esta sección es la de intervalo de confianza. Para la media poblacional. Pero ahora si es que no se conoce la varianza. Entonces la definición de un intervalo va a ser en general similar. Vamos a tener un nivel de confianza y vamos a tener nuestro límite inferior y superior. Entonces, en este caso, un intervalo para la media poblacional a un nivel de confianza de 100, 1 menos alfa por ciento, es dado por... Entonces, es la media que está entre x barra más un error b y x barra menos un error b. Ahora, ¿quién es b? Va a ser un valor t, alfa medios, y n menos 1 grados de libertad, multiplicado por s, que es la desviación estándar muestral, sobre la raíz de n. Entonces, t, ese lo vamos a ver al final. Pongamos que n es el tamaño de la muestra. S es la desviación estándar muestral. Y este t
Si uno lo representa acá gráficamente primero, luego les voy a escribir una fórmula. Acuérdense que la distribución T es simétrica, entonces con respecto al 0. Y lo que nos dice este valor T es que si esto es T alfa medios n menos 1, que la probabilidad que está sobre ese valor es justamente alfa medios. Entonces lo que está acá sería 1 menos alfa medios. Todo esto el resto, digamos, el complemento. O si uno lo mira con los dos valores, entonces hay un T alfa medio y hay un negativo asociado, de tal manera que aquí hay alfa medios de probabilidad y aquí también, y por lo tanto lo que queda al centro es 1 menos alfa. Y por eso el intervalo se dice que es 1 menos alfa por 100 en porcentaje de confiabilidad. Listo, entonces uno diría que el T alfa medios es el punto por el cual a su derecha está un valor igual a alfa medios de probabilidad. Y para buscar en la tabla necesitamos un parámetro que son los grados de libertad, así que es justamente este n-1 que son los grados de libertad. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo utilizar entonces esta definición. Y vamos a ir trabajando con los ejemplos de la hoja 6. Ya en este caso el ejemplo 2. No sé, a veces es más fácil copiar, me parece a mano, pero bueno, ya estoy. Ok, entonces nos dice que la cotización diaria del euro frente al dólar sigue una distribución normal de media y varianza desconocidas, con el objetivo de estimar la media del costo diario del euro con un nivel de confianza del 99%. Se tomó la cotización de 9 días al azar y los resultados obtenidos son esos datos que están ahí. Debemos estimar la media poblacional con un nivel de confianza del 99%. Entonces, cuando les pidan estimar, lo que quiere decir, ya les había mencionado en las clases anteriores, corresponde a inferir algo sobre la media poblacional que desconocemos. No conocemos su valor real, pero nos gustaría saber algo al respecto, o sea, qué valor probable puede tomar. Y en este caso corresponde a identificar en qué intervalo puede estar, entre qué valores podría variar. Eso dice, a eso se refiere cuando nos dicen estime, y en ese caso pues vamos a calcular un intervalo de confianza para la media cuando no se conoce la varianza y con este nivel de confiabilidad. Entonces sabemos que debemos armar un intervalo de la forma x barra más b
X barra menos B, con B el T alfa medios con N menos 1 grados de libertad y S sobre la raíz de N. Entonces, por un lado necesitamos conocer quién es X barra, S y N. Y eso lo podemos sacar de la muestra. Entonces, fíjense que allí nos dan una muestra como dato. Y la muestra es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces podríamos calcular quién es X barra. Eso se calcula sumando todos los valores desde 1 hasta 9 y encontrando el promedio dividiendo para N. Y lo mismo S cuadrado, calcular 1 sobre N menos 1, la suma de los xy menos X barra al cuadrado. Ya, ustedes díganme cuánto les da X barra y S cuadrado. Eh, 65.6. A ver, la media 65.6 y la varianza. .9. ¿El S o el S cuadrado? ¿Quién me El había S. dicho? La Catherine. S entonces 0.9 al cuadrado. Gracias. Ya, entonces tendríamos todos los datos, solamente nos faltaría ver quién es ese T alfa medios. Y bueno, para eso uno dice si el intervalo es del 99%, eso se podría escribir como 100 por 0.99. Y entonces esto es 1 menos alfa. Uno dice que 1 menos alfa es 0.99 y por lo tanto alfa, o de una vez alfa medios, es tanto, ¿no? En este caso alfa sería el 0.01 y por lo tanto alfa medios es la mitad de eso. 0.005. Ahora, entonces lo que nos están pidiendo es el valor T tal que la probabilidad que está acá sea alfa medios, en este caso 0.005. Y esta variable T tiene
n-1 grados de libertad, es decir, 8. Entonces hay que ir a los 8 grados de libertad y buscar cuál es el t asociado a ese valor de probabilidad. Entonces, no sé si les conté, pero hay una tabla distinta a la que les había compartido antes, tiene un poquito más de grados de libertad. Por lo demás es igual a la anterior, la misma lectura que antes. Ya, entonces nos piden 8 grados de libertad, entonces deberíamos estar en esta fila. Y ahora nos dan la probabilidad. Entonces la probabilidad es alfa y está en esta primera fila de aquí. Y buscamos lo que sea, justo el alfa es lo que es mayor, entonces para nosotros también necesitamos lo que sea mayor al t y que eso sea igual a 0.005. Así que el valor t es este de acá. Acuérdense que los t's están dentro de la tabla aquí. Acá está la probabilidad, los grados de libertad. Entonces este es el valor que nos están pidiendo, 3.3554. Entonces t alfa medios con 8 grados de libertad es 3.3554. Listo, entonces podemos ya calcular B. B es ese valor multiplicado por S, que es 0.9, y dividido para la raíz de n, que es 9. ¿Eso cuánto es? Me queda 1.0066. Pueden llevar 4 decimales hasta que ya puedan dar su respuesta final y quizás ya al final redondear a un par de decimales nada más, pero si llevan 4, mucho mejor. Entonces el intervalo es de la forma mu con x barra que nos dio 65.6 más el error b que es 1.0066 y acá es la media x barra menos el error. Y entonces diremos que mu está entre 65.6 más esto, 65.6, bueno, había que sumar nada más 0.66 y acá 65.6 menos esto. 64,5934. Entonces, ¿qué era esta variable? Nos daba información sobre el costo diario del euro y no sabemos a ciencia cierta cuál es esa media del costo diario, pero podemos estimar que está entre 64.59 y 65.61 aproximadamente. Ya. Que bastante certero, o sea que tampoco es un intervalo muy grande en el que uno diga, en realidad los valores varían, son demasiado distintos. Ah, esto es un 6 aquí. Sino que uno tiene un límite que es bastante, ¿cómo decirlo? Pequeño, ¿no? O sea, entre 64.6 y 66.6.
Ahora, ¿qué tan importantes son esas dos cifras de diferencia? Bueno, ya podría analizarlo un experto en el tema. Listo. Eso, entonces ya hemos resuelto un ejercicio donde no conocíamos la varianza, pero podíamos estimarla utilizando la varianza muestral. Y eso cambia la distribución, una distribución T, pero el análisis es bastante similar. Listo, el siguiente caso corresponde a un intervalo de confianza para la varianza poblacional. Esto es para sigma cuadrado. Entonces, igual necesitaríamos un límite inferior y uno superior. Y en este caso no es de la forma S barra, o sea, S minúscula más un error o menos un error. Es un poco distinto, pero proviene de la misma, de la distribución muestral de la varianza. ¿Sí? Acuérdense que para la distribución muestral de una varianza se asumía que tenía una distribución G cuadrado cuando la multiplicábamos por n-1 y la dividíamos para el sigma cuadrado. Ahora necesitamos estimar sigma cuadrado, entonces va a haber alguna relación entre lo que habían visto antes y esto. En realidad el resultado es el siguiente, nos dice que un intervalo para S cuadrado, para sigma cuadrado, con un nivel de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento, está dado por en este caso diríamos que el sigma cuadrado es inferior a n-1 S cuadrado sobre un psi cuadrado con probabilidad 1 menos alfa medios n-1 grados de libertad. De hecho, yo prefiero ponerlo acá como una coma para que no crean que es como que estamos dividiendo otra vez para n-1, sino que son los grados de libertad del valor que estamos buscando. Y esto es mayor o igual que n-1 S cuadrado sobre un valor G cuadrado, pero que ahora tiene una probabilidad de alfa medios con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué objetos tenemos acá? N, que es el tamaño de la muestra. Y S, que es la desviación estándar muestral. Y tenemos estos valores que nos vamos a poder representar acá en la distribución G cuadrado. La distribución G es asimétrica y es un poco distinta para los diferentes grados de libertad. Así que esta no es simétrica. Y vamos a distinguir dos valores. Vamos a ver acá la tabla para que se acuerden dónde está. La tabla nos entrega los valores que son menores o iguales a algún valor psi cuadrado. Entonces nos entrega esa probabilidad acumulada hasta ese valor.
Ahora déjeme pensar un rato porque este que es el intervalo superior debe ser más grande que este, ¿no? Y para que eso pase, entonces necesitamos que esto sea pequeño. Y por lo tanto, el valor este es pequeño. Ya déjenme porque el otro día me enredé también, así que no quiero equivocarme de nuevo. Dame un ratito. Ya, a ver, entonces este de acá va a ser el y cuadrado 1 menos alfa medios. Y este de acá es el y cuadrado alfa medios. Entonces, esta notación que ven aquí es la probabilidad que está sobre este y cuadrado. O sea que aquí esté alfa medios. Y en cambio para el otro, como es 1 menos alfa medios, entonces quiere decir que acá hay alfa medios. Y lo que es mayor es 1 menos alfa medios. ¿Sí? Todo lo que está de aquí en adelante es el complemento de ese pedacito que le estamos quitando. Ya. Entonces este valor de aquí siempre va a ser más pequeño que este de acá va a ser más pequeño que este. Es decir, que y cuadrado 1 menos alfa medios es más pequeño que el alfa medios. Tiene sentido con la gráfica también, porque así el intervalo nos va a salir correcto. O sea, puede que se equivoquen y hayan buscado al revés los valores, pero se van a dar cuenta porque, no sé, les va a quedar que el intervalo va de 8 hasta 6 y eso no tiene sentido. Entonces, ahí uno sabe que son al revés los valores. Ya, entonces, ¿cómo calculamos estos valores? Justamente, pues, utilizando que la probabilidad de que una distribución y cuadrado sea menor o igual que el y, en este caso 1 menos alfa medios n menos 1, eso debe ser alfa medios. Y la probabilidad de que el y2 sea menor o igual que este otro es igual a 1 menos alfa medios. Y bueno, no estoy muy de acuerdo con esa notación porque más bien es como que estuviese cambiado. O sea, que uno quisiera que aquí nos diga que a la izquierda hay 1 menos alfa medios, pero en cambio lo que nos dice es que a la derecha hay alfa medios, que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, espero que no se confundan. En realidad la notación alfa medios n menos 1 es el valor para el cual hay una probabilidad de alfa medios hacia la derecha. Sí, pero en las tablas siempre nos piden lo que es menor o igual. Entonces, si uno quiere buscar lo que a la derecha es alfa medios, entonces hay que buscar 1 menos alfa medios a la izquierda. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esto. Yo de preferencia los llamaría estos, a esto le llamo G1 y a este un G2. Y ahí uno se olvida un poco de esta notación que aparece acá.
pueden llamar a esto J2 y a este el J1, tal que a la izquierda de este está alfa medios y a la izquierda del J1 está 1 menos alfa medios. A ver, ya está otra vez al revés. Déjenme revisar que esté bien. Este le llamé G1, perdón. Así. Entonces, este es nuestro J1 y esto es el J2. Ya, entonces a la izquierda del J1 alfa medios y a la izquierda del J2 1 menos alfa medios. Listo. Bueno, lo que prefieran o lo que les confunda menos. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. El ejemplo... No, hay otro ejemplo 3 con datos. ¿Qué hora es? Ah, ya. Ya, entonces el ejemplo dice lo siguiente, que hay un hombre de negocios que está interesado en invertir en un instrumento que sospecha le puede dar altos rendimientos. No obstante, sabe que en general a mayor rendimiento porcentual, mayor es el riesgo. Al considerar instrumentos similares, se observaron los siguientes rendimientos porcentuales que suponemos siguen una distribución normal. El inversionista considera que si se tiene un riesgo mayor a 10, no le conviene invertir. Y para tomar esta decisión vamos a elaborar un intervalo de confianza para la varianza al 95%. Entonces sabemos que para calcular ese intervalo necesitamos S, que es la desviación estándar muestral, N y estas J1 y J2. Entonces, primero me van a ayudar calculando S cuadrado o S. Esta muestra es de tamaño 2, 4, 6, 7. Entonces sería n-1. La suma de los x y menos la media al cuadrado. O lo podemos mirar en el apunte. Déjenme ver. Para no invertir mucho tiempo ahí. Nos dice que esto es igual a 19.67. En este caso n es igual a 7. Y vamos a identificar alfa. Como nos dice que es al 95%, esto es 100 por 1 menos alfa, o sea que en este caso es 0,95. Entonces sabemos que 1 menos alfa es 0,95. Como necesitamos alfa medios, podemos de una vez calcular eso. Nos quedaría que el alfa es 0,05 y el alfa medios es 0,025. Alfa medios. Ya, entonces necesitamos el valor de la distribución G, este que lo llamamos
G1. Entonces, tal que la probabilidad de que una distribución G cuadrado sea menor que G1 es igual a alfa medios. Esto es 0.025. Y para G2, que estará por acá, es tal que la probabilidad de que sea menor a ese valor sea, si esto es alfa medios, entonces es 1 menos alfa medios. Esto es 1 menos 0.025. Entonces tenemos que ir a buscar esos dos valores, este y este, en la tabla, dadas esas probabilidades. A ver, ¿quién es G1? Sería tal que los grados de libertad son n-1, en este caso sería 6 y 0.025. Bueno, aquí está subrayado en los 6 grados de libertad. Y ahora en la primera fila están las probabilidades. ¿Sí? Aquí está alfa, aquí. Buscamos 0.025. Es este valor de aquí. Y por lo tanto, el G cuadrado asociado es 1.237. Y ahora para G2 necesitamos uno con los mismos grados de libertad, pero que la probabilidad sea 0.975. 0.975, entonces el valor es 14.45. Ya, entonces el intervalo para la varianza es n-1, en este caso 6, por la desviación estándar cuadrado. A ver, es por ese cuadrado, en este caso 19.67. Y arriba hay que dividirlo para el más pequeño, que sería Xi1, que es 1.237. Y acá es 6 por 19.67 dividido para Xi2, que es 14.45. Sí, para Xi2 y el otro para Xi1. Además tiene sentido porque nos van a salir en un orden, o sea, guardando la relación de orden. Entonces nos queda 6 por 19.67 dividido para 1.237. Queda 95. Podemos dejar con unos 3 decimales o 4. En realidad 3. No, ahí no más. Y ahora 6 por 19.67 dividido para 14.45. 8.1675. Ya, entonces, ¿cómo interpretamos esto para responder al riesgo que correría este inversionista? Entonces, lo que vamos a identificar como riesgo es la desviación estándar. Si la desviación estándar es muy alta, entonces quiere decir que esos datos fluctúan demasiado y el riesgo es mayor. Si la desviación estándar es pequeña, entonces quiere decir que al no haber tanta variabilidad, entonces uno puede confiarse de los resultados que se miraron en la muestra y por lo tanto el riesgo va a ser menor. Entonces el riesgo lo vamos a analizar como la desviación estándar, que corresponde a sacar la raíz de ambos valores.
Entonces la raíz cuadrada del 95.4082, 9.77 y 8, la raíz de 8.16. Ay, ¿por qué? 2.85, 8. Bueno, antes no sé si había más decimales. Esto lo identificamos como riesgo. Entonces, esta persona decía que si el riesgo es mayor a 10, entonces no le conviene invertir. Y lo que concluimos acá es que no se excede en este intervalo de confianza el valor de 10. Entonces, uno podría sugerirle al inversionista que se arriesgue, o sea, dado que sigma es menor a 10, de hecho menor estricto, con 95% de confiabilidad. Entonces le conviene invertir. Ahora, hay una probabilidad de 0.05 o del 5% de que esté fuera del intervalo. O sea, que en realidad pueda superar el valor de 10 y que sea riesgoso. Y bueno, esta persona debería decidir si quiere o no invertir, sabiendo que hay ese 5% de que en realidad pueda ser muy riesgoso. De hecho, uno puede plantearse una pregunta, los voy a dejar como ejercicio. Si uno quisiera tener mucha más certeza de los resultados, podría entonces plantear un intervalo de confianza, por ejemplo, del 98 o el 99%. Entonces, usando un porcentaje de confiabilidad de, por ejemplo, no sé, 99%, responder a la misma pregunta. Lo que pasa es que si nosotros aumentamos la confiabilidad, aumenta el tamaño del intervalo y quizás estar más seguros hace que esa desviación estándar tome un valor menor, o sea, entre algún valor y, no sé, 11, por ejemplo. Y entonces ya ese riesgo sería superior a 10 y por lo tanto quizás esta persona no quiera invertir. Y tiene sentido porque si yo quiero estar mucho más seguro de la inversión que voy a realizar, pues obviamente ese intervalo va a cambiar, va a ser más grande y entonces quizás la respuesta sea no invertir porque el riesgo va a ser mayor. Es que yo elijo tener más seguridad. Y eso es lo que pasa porque yo les había comentado acá que ese nivel de confiabilidad está asociado al tamaño del intervalo. O sea que si yo tengo un intervalo muy grande, claramente voy a estar 100% seguro de que esté ahí. Como yo digo que mi riesgo está en menos infinito más infinito con probabilidad 1. Y eso es muy evidente, pero el intervalo no me sirve de nada porque no me está dando ninguna información. Entonces, mientras más pequeño es el intervalo, menos confiabilidad tengo y bueno, las decisiones van a ser distintas. En este caso, 95% podría ser no muy seguro y uno preferiría, no sé, decir con más seguridad, quizás el 98 o el 99%, si invertir o no. La respuesta quizás es que no debe invertir. Porque el intervalo va a ser más grande y ese 10 que es el límite que él puede tolerar, pues se va a exceder. Ya, entonces quedamos hasta ahí.
¿Alguna pregunta o duda? Ya, no, lo que quisiera que empecemos a hacer es que usemos Excel o R, así que ya ojalá pueda prepararles una mini clase de 10 minutos en Excel para que puedan también trabajar con esa herramienta y no solamente con las tablas. Ya, entonces quedamos ahí, nos vemos la próxima semana con los alumnos de CP el día viernes. Eso, que estén bien, buen resto de semana. Voy a parar la grabación.